Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 9 de febrero del 2024. Hoy es el primer encuentro tecnoformativo de la Unidad Curricular Derecho Penal para Profesionales. Soy su asesora Adriana Lourdes Bautista Jaimes, abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira en el 2001, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho en relaciones internacionales y postdoctora en epistemología e investigación científica. Así las cosas, pues vamos a hablar un poco en primer plano del plan de evaluación que se encuentra pues ya establecido en el aula virtual, consistente en dos mapas conceptuales como primera actividad con una ponderación del 25%. Cuando yo hablo de dos mapas conceptuales, van a ser realizados en un mismo archivo. Los mapas conceptuales como tal tienen una estructura específica que deben ser cumplidas de acuerdo pues a esa característica unívoca que le da el mapa conceptual. Esto es decir, el mapa conceptual, la manera más básica es que hay un tema principal y sobre él giran los temas secundarios. Estos temas secundarios pues tienen que ir conectados con flechas direccionales y con conectores en palabras. Es muy importante que tengan estas características y lógicamente pues debe ir referenciado de dónde extrajeron esa información. En un mismo archivo, vuelvo y reitero, y realizado en formato PDF. En cuanto a la segunda actividad, es un ensayo académico, igualmente con una ponderación del 25%. Tiene un mínimo en cuartillas de 10, como un máximo 20. Las cuartillas son las hojas solo de contenido. Esto significa que la carátula y las referencias bibliográficas pues no se contabilizan. Solo el contenido debe ir bajo esos estándares, 10 como mínimo, 20 como máximo. Debe hacer uso pues de las normas APA para realizar ese ensayo académico. La tercera actividad comprende esquemas. Estos esquemas deben ser realizados en un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 6, también con una ponderación del 25%. Los esquemas sí son más de creación libre. Ustedes pueden hacerlo de cualquier paréntesis, corcheto, cualquier idea que tengan sobre realizar los esquemas, sí incorporando pues los temas que están establecidos en el plan de evaluación. Y la cuarta y última actividad, un resumen crítico, igualmente con una ponderación del 25%. El resumen crítico pues tiene un mínimo de 10 cuartillas y un máximo de 30 cuartillas. Ese resumen crítico pues también debe ser elaborado conforme a las normas JAPA y como su palabra lo dice, es una síntesis de la unidad o de los temas que se van a tratar en ese plan de evaluación y que están establecidos en el plan de evaluación. Cualquiera de estas actividades o todas las actividades tienen que ser actividades originales, auténticas, creadas por el propio estudiante. No admito copias y pegues de la web. Tienen que ser producciones No está, netamente. no está la pantalla apagada, la Efectivamente, cámara. pues observo algún tipo de plagio, copia y pega de la web, pues lo más probable es que aplacen esa actividad o puedan aplazar la materia dependiendo pues de todas las actividades o si todas las actividades tienen plagio. ¿Ok? Eso con respecto al plan de evaluación. Ya está establecido. La primera actividad inicia el lunes 12 hasta el domingo a las 11 de la noche que cierra el aula virtual. Eh, en cualquiera días y horas de esa semana pueden ingresar la primera actividad. Y bueno, pues les deseo éxitos en este nuevo trimestre de 2024-1. Ahora bien, con respecto a lo que es la materia, el programa académico, pues también está establecido en el aula virtual. Hoy vamos a ver parte de la unidad 1, de la unidad 2, o sea, lo que más podamos abarcar. Lógicamente, al decir derecho penal para profesionales, pues es una mistura entre derecho penal 1 y derecho penal 2. Derecho penal 1 es la parte general
y la parte, todo lo que comprende pues la teoría del delito, y el derecho especial es o penal 2 es esa tipificación de cada delito, de cada hecho encuadrado en una norma, que es prácticamente es el análisis de lo que vamos a ver inclusive en penal. Entonces es híbrido, es una mixtura, tienen que ustedes pues estar atentos a lo que yo indique. Tienen que pues también progresar en el desarrollo de la unidad de manera autodidacta, porque pues lo que yo puedo dar en 3 clases son pastillas, es un resumen. El derecho penal es bastante complejo y pues para entenderlo hay que iniciar inclusive, bueno, desde todas sus teorías, y es muy importante que ustedes de manera propia lo interpreten, lo analicen, lo estudien, y que estos encuentros tecnoformativos sean también pues para socializar ese conocimiento que ustedes ya previamente deben haber leído. Lamentándolo mucho, pues muchos de los estudiantes no lo hacen de esa manera y pues solamente se conforman a lo poco que yo puedo dar. Es muy importante pues ese conocimiento individual por parte de los estudiantes. Gracias pues Yamile Mirabal, que se encuentra pues el día de hoy conectada de manera virtual, y que pues siempre también he visto su interés y su disposición en estar presente. Eso también es muy importante, que el estudiante pues esté presente y en la medida pues también de sus posibilidades en estos encuentros tecnoformativos. Yo entiendo pues las situaciones de diversa índole que se pueden suscitar. ¿Ok? Así las cosas, pues bueno, vamos a dar inicio netamente al contenido en cuanto al programa académico. ¿Qué es el derecho penal? Voy a empezar pues por parte de la parte general, ¿no? Se pudiera decir derecho penal uno. El derecho penal es la rama del derecho como tal, que se encarga pues de normar, concebir las capacidades punitivas. ¿Cuáles capacidades punitivas? Es decir, que se reserva pues el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. El Estado es el que tiene el poder punitivo y es el que se encarga de, a través de sus normas, de esa creación y de la ley penal como fuente directa, de crear y de encuadrar hechos en tipos penales. Al encuadrar esos hechos en tipos penales, lógicamente va también a establecer un tipo de castigo, se pudiera decir, a esas personas que infringen la ley o que cometen ese hecho delictivo. Por eso forma parte de esa facultad del Estado de pues, regular el comportamiento del ser humano, de ese hombre en sociedad, y más aún cuando pues contraría los principios de convivencia. ¿Ok? El derecho penal pues comprende la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es, lo correcto o lo que no es correcto, un delito de manera pues general y demás. Pero ¿qué es un delito? Un delito pues es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable en hombre y castigado con una pena. Así como contempla justamente eso, lo que es y lo que no es, para llegar a lo que es el delito, también pues contempla el acompañamiento y orientación, lógicamente, de las decisiones judiciales en la materia. Pero no solo, sino también los mecanismos que la sociedad pues se protege a sí misma, y la filosofía que existe dentro del castigo y la reclusión. Allí hablamos parte de prevención y represión. Esta rama jurídica pues pertenece al derecho positivo, o sea, contemplando en él las ordenanzas y leyes escritas y adscritas por las personas. La única fuente posible del derecho penal, como ya lo indiqué, pues es la ley misma, contemplada en los códigos penales y las leyes penales en vigencia, ya que ni la costumbre ni la naturaleza definen lo que es punible o no, solo las leyes impuestas por el Estado son las que definen en todo caso los delitos. El derecho penal como tal es tan antiguo como la vida en la sociedad, aunque existía pues inicialmente leyes de venganza trivial como la ley del talión.
Recuerden pues que en esa famosa ley del talión se establecían castigos proporcionales de acuerdo al delito que había cometido. Para ellos eran proporcionales en ese momento, ojo por ojo, diente por diente. Por decir, en los casos, o ejemplificando en los delitos de hurto o de robo, pues era muy común cercenarle la mano, o sí, las manos más que todo a las personas pues que hurtaban o robaban, ¿no? Esa pues era la ley, una forma de castigar, valga la redundancia, pues aquellas personas que cometían hechos delictivos de esa naturaleza. Igualmente, pues gracias al derecho romano surge una Europa como institución jurídica, a pesar de que luego fue repensado pues por voluntades y pues lógicamente resurgió en la Edad Moderna con las leyes de la República, pues fueron esos mecanismos regulatorios y necesarios pues para em, regular, canalizar el comportamiento pues del ser humano en conflicto, ¿no? Las características del derecho penal. El derecho penal pues da al acusado las oportunidades pues también de defenderse, al acusado, al procesado, en esa persona en todo caso se presume que cometió un hecho punible, ¿no? El derecho penal se rige por los siguientes principios, pues la presunción de inocencia. Este principio dicta que todo ciudadano ha de ser considerado inocente hasta que se tengan las pruebas y deducciones necesarias para demostrar fehacientemente su culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La igualdad ante la ley, este principio es clave para el Estado de Derecho y significa que todo ciudadano debe responder en igualdad de términos ante la ley, lo que equivale a decir que todos los crímenes de todos los ciudadanos, sin importar su clase, religión, sexo, deben ser juzgados con el mismo parámetro, ¿no? Y castigados por igual. La proporcionalidad del castigo. Este principio pues establece que el castigo impartido por el Estado ha de ser proporcional al crimen cometido, de manera que crímenes más graves reciben pues una sanción más grave que los crímenes menores. La legalidad del derecho. Este principio pues establece que las acciones del Estado en la sanción de los delitos cometidos no pueden ser a su vez crímenes, es decir, que el castigo impartido no puede constituir a su vez una violación de la ley o el Estado sería pues lógicamente un Estado criminal digno también de castigo. El respeto al debido proceso. Conjunto con el derecho procesal, el derecho penal, se le encarga de que todo acusado reciba las mismas y mínimas oportunidades de defenderse, de dar su versión de los hechos y de ser juzgado individualmente por cada delito que se le impute. Los derechos humanos. Los derechos humanos pues son derechos mínimos que merece todo ser humano, son derechos universales, lógicamente, y son tratados a los fines de que no exista esa discriminación o distinción, ¿no? Por eso no importan las condiciones, su proveniencia o grado de culpabilidad, incluso si no respetó pues esos derechos del otro, lógicamente que se le respetan sus derechos humanos. Los elementos del derecho penal. Todo acto de interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos. Un delincuente o una persona transgresora, que es a quien se acusa de haber quebrantado la ley, y debe ser apresado por ello. Un delito, que es esa ruptura concreta de la ley atribuible a una persona que cometió un hecho delictivo y de cual pues existan pruebas, evidencias y pues versiones, ¿no? Para eso están los testigos. Una pena, una sanción, que es un castigo proporcional a la gravedad del delito cometido e impartido por las fuerzas del Estado. Un juez, que es un ciudadano experto de leyes, que supervisa el funcionamiento del juicio y dictamina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. Derecho penal objetivo y subjetivo, pues existen esas dos perspectivas del derecho penal, dos formas de ver su misión, que es el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. Cuando hablamos del primero, pues nos referimos a él como normativa, como ordenamiento jurídico por el cual una sociedad determinada debe regirse y evaluarse. Cuando hablamos del derecho penal subjetivo, en cambio, nos referimos al asunto de las penas o castigos impuestos por el Estado.
vale decir, a la propiedad castigadora y ejemplarizante del mismo, esto es, a su capacidad de decisión sobre el castigo. Las ramas del derecho penal en general, pues bueno, están las ramas material o sustantivo, que se ocupa de todo lo referente al cuerpo de normas legales con base a las cuales se identifica un delito. Procesal objetivo es la parte dinámica del delito penal, pues se encarga de la comprobación del delito y de las decisiones judiciales para determinar la pena. Y el ejecutivo penitenciario, aquel que se ocupa de ejecutar la pena o el castigo y de velar porque se haga correctamente. Dentro de esa generalidad del derecho penal, pues nos encontramos también a la teoría del delito, que es lo que vamos a desarrollar pues, en las siguientes clases, que es el conjunto de principios y conceptos jurídicos que se utilizan para determinar si una persona ha cometido un delito y en caso afirmativo, cómo debe ser castigada. La teoría del delito se basa en la idea de que cualquier acto ilegal debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del delito cometido. Ahora bien, con respecto al derecho penal especial, nos encontramos que este derecho es la parte especial o la parte de las ciencias criminales que trata con especificidad cada una de las infracciones incriminadas en el ordenamiento jurídico. Estudia las condiciones previas y los elementos constitutivos, las sanciones y las particularidades procesales eventuales. Dentro de ese penal especial, lógicamente que también hay una clasificación de los tipos penales a nivel doctrinaria y a nivel según el Código Penal o la norma sustantiva penal por excelencia, en este caso para Venezuela, el Código Penal venezolano. Dentro de esa clasificación doctrinaria, podemos decir que los delitos se clasifican por las formas de culpabilidad, por las formas de acción, por la calidad del sujeto activo, por la forma procesal, por el resultado, por el daño que causa. Por otra parte, pues existe la gran clasificación genérica que los divide en delitos civiles y en delitos penales. En efecto, el derecho nace para resguardar la conducta del hombre, eso es algo innegable en la sociedad. No obstante, cuando esa conducta pues no cumple con los estándares jurídicos, se le cataloga ¿qué? Delito, que ya es lo que observamos en la parte supra, siendo esta pues la conducta sancionable y reprochable que acarrea la violación del derecho de las demás personas. Su clasificación pues obedece a múltiples criterios, pero el que cobra más fuerza es el poder distinguir la naturaleza del mismo y a posterior determinar su castigo y prevención si vemos ese análisis de los mismos, ¿no? Los delitos en cuanto a la forma de culpabilidad, pues puede ser doloso. Esto se debe a que la persona cometió el hecho punible con toda la intención de dañar a otra persona, o bien al objeto contra el cual va la acción. E imprudente, en este caso el hecho no se debe a la intención de la persona dirigida a dañar. De hecho, su ocurrencia escapa de toda esa voluntad, el mismo obedece a la inobservancia, regla o normativa. En este caso nos encontramos los delitos pues culposos en que pues poseen también elementos particulares como la imprudencia, la impericia, la inobservancia de leyes o reglamentos. Los delitos por la forma de acción están los delitos de comisión y los delitos de omisión. En cuanto a los delitos de comisión, se deben a la realización en sí de la acción, es decir, por la propia ejecución de aquella, que es lo que permitió que se llevara a cabo el delito. Recuerden cuando dije que el delito es un acto típico. Acto, acción se materializa, no es intención solamente, es exteriorización de la intención materializada en el mundo exterior. Si esa intención no se acciona, no se materializa en el mundo exterior, pues lógicamente no es punible porque nadie es castigado hasta los momentos. El derecho avanza cada día y con todas esas formas, inclusive de hoy de análisis del neuroderecho, de los neuroderechos, del estudio del cerebro, pues puede ser que en algún momento lleguemos inclusive a que podamos ser sancionados por nuestros pensamientos, ¿no? Pudiera sonar como loco, pero bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hoy en día solo se sanciona por acción, por materialización de la intención, del pensamiento y pues exteriorizado, ¿no? En el mundo, en el plano terrenal. Los delitos de omisión
Esto ocurre cuando la persona comete el delito como producto de la no realización de una conducta que debía efectuarse en conforme al derecho o bien a la moral por la calidad del sujeto activo, comunes, que son aquellos delitos contemplados por la legislación y que puede llevar a cabo cualquier persona, especiales, deben su nombre a que para su configuración los delitos deben ser llevados por determinadas personas con el fin de que pueden catalogarse como tal, como es el caso, eh, de- bueno, de ciertos delitos catalogados inclusive en leyes especiales, ¿no? Que pudieran estar comprometidos por lo menos en la parte general, como el Código Penal, pero también existen y por el principio de especialidad van a ese rango. Por decir abuso sexual a niños, niñas y adolescentes que están pues contenidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Ajá, aquí me dicen que vuelva a repetir en cuanto a los principios del derecho penal general, porque pues hubo una falla en létrica en cuanto a en el sector y pues una de las estudiantes no pudo. Principio, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, proporcionalidad del castigo, legalidad del derecho y respeto al debido proceso. Igualmente, pues están contemplados los derechos humanos en esos principios. Sin embargo, pues esta clase va a quedar grabada tanto en el aula virtual como en YouTube para que la pueda pues reproducir cuantas veces considere pertinente, ¿no? Y repasar. Todo esto también de manera bibliográfica está en los libros de Hernández Grisante Aveledo y Arteaga Sánchez, que son pues juristas y penalistas conocidos y que pues tratan todos estos tópicos que estoy yo hablando. Ok. Em, Seguimos entonces con la clasificación de los delitos. En cuanto a la forma de culpabilidad, ya los dijimos, en la forma de acción, comisión y omisión, por la calidad del sujeto activo, comunes y especiales, por la forma procesal, en cuanto a estos delitos, inclusive por la calidad del sujeto pasivo especiales, se da también pues en los casos de que el sujeto activo tenga una cualidad específica, por lo menos los delitos de peculado. Para que exista un delito de peculado, el sujeto activo pues debe ser funcionario público, si no pues no existiría esa especialidad en cuanto a por la calidad del sujeto activo como clasificación de los delitos por la forma procesal de acción pública, consideradas así para iniciar el proceso de punibilidad, las propias entidades jurídicas del Estado, ya que no meritan que la víctima haga ninguna acción, de acción privada, considerados así porque ameritan que los mismos coincidan entre la realización del hecho, la consecución del mismo y el resultado de este. Este efecto se produce de esquema, pues un esquema delictivo integral. Lógicamente, todos los delitos tienen un intercrímenes o un recorrido criminal para llegar a su materialización, que pasa inclusive por el pensamiento para luego exteriorizarlo y posteriormente pues hacer propiamente la ejecución del delito. Los formales son aquellos que suceden sin que medie la causa específica, en efecto sí que pueda acceder a los mismos esquemas donde el resultado no es conjugable con la acción. Están también los delitos por el daño que causan, de lesión, son aquellos que acarrean una lesión en la integridad de la persona, de peligro, son aquellos que ocasionan una situación de riesgo sin que el daño se haya materializado. Y están los delitos civiles y los delitos penales, que la ley los juzga entre sí, entre ley penal y ley civil. Esto es la clasificación doctrinaria de manera general de los delitos. Sin embargo, está la clasificación específica de las diversas especies de delitos contempladas según el Código Penal en el libro segundo, que es parte de las actividades que usted tiene que realizar cuando yo hablo de la clasificación de los tipos penales, son los que están contenidos en el libro segundo del Código Penal venezolano, donde indica las diversas especies del delito. El Código Penal venezolano está dividido en tres libros. El primer libro habla todo lo que es la parte general, se pudiera decir, de los delitos,
que inclusive me conceptualiza lo que es delito, pero la conceptualización propia jurídica es la que yo indiqué de que delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable en hombre y castigado con una pena. En el libro 1 del Código Penal, pues está también las formas de extinción de la acción, de la sanción o de la pena, está las prescripciones, o sea, está la parte inclusive de los elementos positivos y elementos negativos del delito en cuanto a las causas de justificación o excusas de culpabilidad, que eso pues sí los vamos a ver de manera general porque es bastante largo y pues en 3 clases yo no puedo abarcar todos estos aspectos que son sumamente relevantes, por eso yo los invito y soy reiterativa y enfática en esto, que ustedes de manera autodidacta vayan leyendo todos estos aspectos sumamente importantes y más cuando derecho penal para profesionales es un híbrido entre penal 1 y penal 2, ¿no? Ahora bien, con respecto a las fuentes del derecho, o los conceptos básicos que conforman las fuentes del derecho, la teoría de las fuentes del derecho penal, pues está presidida por la vigencia del principio de legalidad. Esto es que solo la ley penal puede ser en nuestro derecho fuente formal o directa del derecho penal. Así, la ley penal es la única forma que puede establecer las conductas delictivas y sus penas, cumpliendo pues una función de garantía de los ciudadanos, pues el monopolio de la ley con todos esos requisitos materiales y formales satisface las exigencias constitucionales de seguridad y certeza propias del Estado de Derecho, así de sencillo. Por eso el principio de legalidad es muy importante en Venezuela y está establecido y se respeta. Si no está en la ley, pues lógicamente no puede ser castigable, no es punible. Forma parte inclusive de la tipicidad en todo caso, del principio de tipicidad. En cuanto igualmente pues a la fuente, no podemos apelar en materia penal a la analogía, solo la ley penal es la única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos y medidas de seguridad, y pues lógicamente debe reunir los requisitos materiales y formales exigibles en la ley. La ley penal expresa el pensamiento como tal del legislador e implica siempre un juicio de valor imperativo y muchas veces pues también desfavorable o determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena. La función que desempeña pues la ley penal es castigar determinadas conductas, pero ¿cuáles conductas? Lógicamente las conductas que son antijurídicas. Nos vamos otra vez a lo que es la conceptualización del delito. Decimos que el delito es un acto típicamente antijurídico. Cuando decimos antijurídico es que es contrario a la ley, va en contra de la ley. La conducta pudiera decirse que es desviada porque rompe el parámetro normal para ir en contra de la ley y pues cometer en este caso un delito. Eso en cuanto a las fuentes. En la interpretación del derecho penal, pues es el fijar el contenido, o sea, fijar el sentido como tal y alcance del espíritu de la ley, es decir, que la interpretación de la ley penal se debe entender como una operación completa que exige establecer el significado abstracto de la regla legal, es decir, la intelección de la ley, su significado concreto frente al caso a resolver o aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque pues cada caso es muy particular y dependiendo del caso, pues se aplicará e interpretará las normas que se adecúen más a ese caso particular. Por eso no podemos ser generalizadores o aplicadores generales de todos los casos por igual. No, cada caso es particular. Sí existe pues leyes, lógicamente, y leyes que se adaptan, pero pues hay cada norma que se puede adaptar a ese caso particular y pues el legislador y bueno, el operador en este caso de justicia y los órganos integrantes pues del sistema de administración de justicia en el momento de interpretación del derecho penal pues tienen que ser muy cuidadosos porque más en este tipo de situaciones o de aspectos o de rama del derecho, que es la parte penal, donde lo que se está ventilando es la libertad. Y la libertad, pues, es considerada también, pues, un derecho humano, o sea, es un principio que a todos los seres humanos nos atañe y que la libertad, pues, lógicamente es un bien jurídico muy preciado, ¿no?
pues dentro de esa interpretación podemos decir que también es esa operación lógica jurídica que tiene la finalidad de establecer el sentido, el significado y el alcance de las disposiciones generales, y como ya dije, también de las abstractas, de las leyes penales, para permitir la aplicación de las mismas a los casos cuales particulares y concretos que en materia penal pues se plantee una realidad. ¿Por qué los casos penales? Todas las normas penales como tal o esos tipos penales encuadran un hecho. Ese hecho se asemeja a la realidad. Por decir, un robo agravado, el artículo 458 del Código Penal, en ese tipo penal como tal, me distingue o me describe cómo se configuraría el tipo penal de robo agravado. Y más o menos me indica que cuando una o más personas o más de dos personas, pues manifiestamente armadas, una de ellas de manera agresiva, pues despoja a la otra, palabras más, palabras menos. Los verbos rectores allí determinantes o la acción es esa ejecución de arrebatar un bien, un bien mueble en este caso, porque se puede trasladar de un lado a otro. Pero ¿bajo qué? Bajo una condición de agresividad y bajo otra condición determinante que distingue ese tipo penal, es que la persona o personas, aunque sea una de ellas, si son varias en la ejecución del delito, esté manifiestamente armada. Y al estar manifiestamente armada, pues se configuraría en todo caso el tipo penal de robo agravado. Eso también es muy importante que ustedes lo establezcan cuando hablamos de tipos penales que son diferentes a tipos de pena. Un tipo penal es un hecho que está en perfecta adecuación con una regla o con una norma penal. Es la descripción del hecho en un tipo, en una conducta, en una norma, mientras que tipos de pena es por decir pena de presidio, pena de prisión, eso, bueno, sujeción, vigilancia y demás, las que están establecidas en el Código Penal, el primer articulado, que eso lo vamos a ver más bien es en la tercera clase cuando vamos a hablar de la penología, poco de manera en síntesis. Por eso también, o sea, tipos penales son diferentes, es esa adecuación del hecho en una norma y tipos de pena es ejemplo, presidio, prisión, y son las distintas formas de coerción o de privación que se pueden imponer en el caso que una persona haya sido declarada penalmente responsable de sus actos. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la frase que va a ser establecida por ustedes, o sea, que la deben colocar en la actividad uno y 2, porque es para la actividad uno y 2, es la ignorancia es la semilla de todo mal. La ignorancia es la semilla de todo mal. La ignorancia es la semilla de todo mal. Esto lo dijo Platón. Con esto pues concluimos la unidad uno prácticamente. Voy a hablar rapidito de la clasificación de la interpretación de la ley penales, que me quedan pocos minutos. La clasificación de la interpretación de la ley penal, según el intérprete, puede ser una interpretación auténtica, legislativa, contextual o simultánea, que existe cuando el mismo texto legal están contenidas las normas interpretadas, que son aquellas cuyo sentido y alcance es necesario esclarecer, y las interpretativas, que son las que tienen por finalidad esclarecer el sentido y finalidad de las primeras. Por eso es una interpretación auténtica, legislativa o contextual, o sea, del propio texto. Interpretación auténtica o legislativa posterior. Esto se da en ciertos casos tras haber pues dictado determinada ley penal, surgen inconvenientes en lo que respecta a la interpretación y por lo tanto en lo que se refiere a la aplicación de esa ley. Entonces, el mismo poder que dictó la ley, al darse cuenta de esas dificultades, ya le respondo. ¿Pueden otras normas diferentes al Código Penal imponer sanciones penales? Sí, por supuesto. O sea, tenemos leyes especiales penales y tenemos leyes orgánicas que también hay tipos penales.
como inclusive la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente establece tipos penales. La Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene tipos penales. La Ley contra la Corrupción, la Ley contra el Contrabando, o sea, cantidad de leyes especiales penales que comprenden tipos y, lógicamente, sanciones o penas. Es muy importante también establecer que las penas, en todo caso, van dirigidas a jurisdicción ordinaria y las sanciones a jurisdicción especializada. Se pena a un adulto, se sanciona a un adolescente en el sistema venezolano, ¿no? En el sistema venezolano, la terminología más adecuada, porque es así, sanciones penales podemos decir que abarca todo, pero para ser un poco más específico y más adecuada los términos, hablamos de pena para los casos de adultos y hablamos de sanciones penales para los adolescentes por el sistema de responsabilidad penal y por jurisdicción especializada. A un adolescente no se le pena, a un adolescente se le sanciona con sanciones pues establecidas en su propia ley. ¿En cuál ley? En la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que tiene su sistema de responsabilidad penal de adolescentes con sus normas especiales, que si bien es cierto, pues se toma parte de las normas adjetivas, en este caso el Código Orgánico Procesal Penal, aplica y sobre todo se debe tomar en cuenta es lo que está contemplado pues en la LON. ¿Ok? Seguimos con la interpretación. También tenemos la interpretación judicial o jurisprudencial o forense, que es la que realizan los jueces competentes cuando aplican disposiciones generales y abstractas de la ley y a los casos particulares y concretos que plantea la realidad. Y la doctrinal o doctrinaria o científica, pues que es la realizada por los maestros del derecho, por los juristas especializados en materia penal, con el propósito de llevar el verdadero sentido de la ley. También tenemos pues una interpretación según el medio empleado, que es la gramatical, que es aquella que pretende establecer el sentido y alcance de determinada disposición legal mediante el examen del significado propio de las palabras que componen el texto legal y además mediante el examen de las relaciones de esas palabras entre sí o la relación entre ellas, ¿no? Tienen dos elementos, uno literal, que atiende al significado propio de las palabras que integran el texto legal y otro sintáctico que toma en cuenta las relaciones que guardan entre ellas las palabras que integran el texto legal. Y está la interpretación teológica o finalista, que es cuando una disposición está oscuramente redactada, no basta con examinar las palabras de la ley y las relaciones de estas para poder establecer el sentido y significado que existen entre ellas y lógicamente pues hay que ir más a lo que es el fin de la ley, lo que está el fin de la norma, ¿no? O esa disposición o esa intención o esa razón que tuvo el legislador. Y están según los resultados alcanzados, declarativa, extensiva y restrictiva. La declarativa, pues existe interpretación declarativa cuando hay total conformidad entre el texto legal y la voluntad de la ley. Extensiva cuando el texto legal no alcanza a expresar toda la voluntad legislativa y por eso hay que extender el significado propio de las palabras para poner de acuerdo al texto legal con la voluntad legislativa. Y en este caso, pues hay una interpretación extensiva. Y la restrictiva, en ciertos casos, pues el texto legal expresa más de lo que pretendió expresar la voluntad legislativa y así hay que restringir el significado de las palabras del texto legal para poner de acuerdo esto con la voluntad legislativa. En cierta forma, cuando vamos a hacer los análisis de los tipos penales, vamos a hacer interpretaciones gramaticales de la ley. ¿Por qué? Porque en el momento de analizar un tipo penal, vamos a verificar el sujeto activo, el verbo rector y el bien jurídico protegido. En este caso, el sujeto activo, pues el agresor, el que comete el hecho delictivo, el sujeto pasivo, el agredido, el verbo rector, la intención, o sea, cómo se ejecutó el delito, por lo menos ejemplo, en el caso de los homicidios, el homicidio intencional simple, me dice, el que cometiera un hecho punible, el que cercena la vida, o el que da muerte a otra persona, el que con intención de matar, esa intención es la acción y es el verbo rector, pero cuando hablamos de el que, me está diciendo que cualquier persona que tenga la intención de matar, de cercenar la vida, o el que cometa ese delito que cercena la vida, cualquier persona. Y pues lógicamente el sujeto pasivo va a ser
a esa persona que pues falleció, pero también es pues, indiferente. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido en todo caso? La vida. Son formas de analizar, de interpretar la ley de manera gramatical, atendiendo al significado propio de las palabras. Por eso es muy importante que ustedes pues comprendan la interpretación, en este caso más la interpretación de la norma penal, atendiendo al significado propio de las palabras, que sería una forma de interpretación de la ley penal de manera gramatical, que lo vamos a ver de manera general también en las próximas clases, entre la segunda y la tercera. Bueno, con esto concluimos la unidad, la clase del día de hoy. Los invito a que ustedes, pues, de forma autodidacta, como ya lo indiqué, pues sigan observando los elementos de la interpretación de la ley penal, que los lean como la ratio de leyes, el elemento histórico, el elemento sistemático, el elemento comparativo extranjero, el elemento extrapenal, el elemento extrajurídico, que se los indico y se los asomo en este momento para que ustedes pues lo revisen. En la próxima clase pues vamos a ver el ámbito espacial y el ámbito temporal de la ley penal, y pues vamos a seguir también de esa manera cotejando los aspectos también propios del derecho penal especial en su forma pues resumida, ¿no? Con esto concluimos la clase. Ya se saben la frase: la ignorancia es la semilla de todo mal, la ignorancia es la semilla de todo mal. Esto lo dijo Platón y es la frase que va para la actividad 1 y 2. Bueno, les deseo éxitos en este trimestre, y ¿tienen alguna pregunta antes de que se vaya la señal? Gracias, el audio se interrumpió por falta de una señal. Saludos. Bueno, puede verla, gracias a usted, Elizabeth. Este, lo pueden ver la clase en diferido, grabada, por el aula virtual o por el canal YouTube. Bueno, fue un placer. Gracias, gracias, gracias por estar presentes, Elizabeth y Yamile Mirabal, el día de hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad que la universidad pues fije esta clase para esta materia. Éxitos en el trimestre y en la próxima actividad y en la primera actividad que inicia el próximo lunes 12 de febrero del 2024. Bueno, hasta luego y feliz fin de semana.